Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos vamos a repasar la información más destacada, lo más importante que ha dejado la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Ayer estuvimos hablando con el ministro de Seguridad de la provincia de Salta. Estuvo aquí dialogando de una variedad de cuestiones que tienen que ver con su área, entre ellas la situación que se vive con diferentes casos que se registran en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta, el crecimiento de casos en algunos lugares. Recuerden que la cobertura que hicimos en el sector de barrio Universidad Católica, como se conoce, detrás justamente de la universidad que lleva este nombre, había generado en su momento una enorme preocupación porque los vecinos denunciaban una serie de hechos delictivos, varios de ellos con cámaras de seguridad, también con un sistema interno para alertar sobre situaciones de robo. Allí llegó en su momento el entonces ministro de Seguridad de la provincia, presencia policial, pero en los últimos días, según denuncian los vecinos, volvieron a registrarse hechos de inseguridad de estas características. Yo aquí estoy en obra desde el año pasado y desde el año pasado han entrado 4 veces o 5 veces, mientras no estaba viviendo yo acá. Desde que estoy hace 5 meses ya han entrado 2 veces. Ya la gente, los ladrones estaban dentro de mi casa, que me desperté por el ruido de que se estaban robando cosas de la cocina. Y cuando salgo, por suerte, ya la policía venía, lo tenían atrapado al ladrón. A un vecino de acá a la vuelta, que es un médico, le trataron de robar el auxilio de la EcoSport, no podían, pero le destrozaron todos los mecanismos de seguridad de la camioneta. Y hay un video donde se lo ve al ladrón que no puede sacar la rueda, pero va y se cuelga de un farolito que el médico ya lo aseguró de todas maneras, no le pueden sacar. Entonces de ahí vienen por acá, entraron a mi casa. Y el médico, cuando vio eso, ya salió a buscar a la policía y vino con la policía y lo agarraron al ladrón. En los vehículos estos que están aquí al frente, le rompieron las lonas de las camionetas para ver si podían encontrar algo en las cajas. En otra entraron a la cabina y le desmantelaron la cabina completamente. Entraron a un autito, un Ford Fiesta que había acá, o sea que lamentablemente esta gente viene drogada y lo que se llevan, lo que sea, a ellos les sirve para comprarse droga. Perdemos más tiempo yendo a hacer las denuncias en la comisaría de Castañares, que te insume fácilmente, según el horario que vaya, 1 hora fácilmente. Entonces, no sé qué vamos a hacer los vecinos de acá, porque este es un barrio que es muy hermoso, es muy tranquilo, pero estamos invadidos por las villas, los asentamientos que tenemos alrededor. Y por estas horas se viralizó también un video que muestra una situación de inseguridad vivida en una institución deportiva. El Club Central Norte fue víctima de la inseguridad, robaron a los jugadores mientras estaban entrenando, se llevaron al menos 6 celulares de alta gama. En las últimas horas estos delincuentes ingresaron al vestuario de Central Norte cuando el plantel estaba realizando los entrenamientos correspondientes. El hecho se ocurrió en la sede de Avenida Entre Ríos y Brown. Está siendo investigado. En las cámaras de seguridad del club se logró identificar al grupo de personas que ingresó para llevarse las pertenencias de los jugadores. Se sospecha que ingresaron por la cancha de vóley de la institución. Desde el club evalúan reforzar la seguridad y piden colaboración para identificar a las personas responsables de este hecho. Raúl Colla Rojas fue noticia en la jornada del día de hoy. Cuentan los historiadores de las informaciones policiales judiciales del norte de la provincia que el Colla Rojas era un ladrón de bicicletas en la época donde la bicicleta era el medio de transporte popular en el interior de la provincia. Después comenzó con el robo de motos. De pronto empezó a ser bagallero. Cuando empezó con ese contacto con la vecina República de Bolivia, entendió el negocio del narcotráfico y se convirtió luego en un capo narco muy importante. Quizás el más importante de los últimos tiempos en la provincia de Salta. Esa imagen del Colla Rojas en el juicio de la condena por uno de los múltiples casos que ha tenido en estos últimos tiempos había sido realmente la noticia destacada. Un hombre que cumplió un proceso penitenciario
desde Orán, Güemes y Ezeiza. En estas horas es noticia fundamentalmente por la situación de la detención del Colla Roja. Vamos a poner en contexto y contar justamente en placas cuál es la información de estas horas que involucra a este capo narco que está detenido en estos momentos en el penal de Ezeiza. Está alojado en este penal con un régimen de 20 horas diarias de encierro. Las definiciones del juez Batule al respecto es: afectan la salud mental del interno, no tiene vínculos familiares, no puede casarse, tenía previsto hacerlo con su pareja, no ve a sus hijos, vulnera sus derechos a la defensa ya que no tiene una comunicación estable con su abogado, reconoció que los antecedentes justifican un régimen especial, pero advirtió que constituyen una forma de trato cruel e inhumano. ¿Qué se dispuso respecto a este régimen, que es el que tiene en estos momentos el Colla Rojas en el penal de Ezeiza? Podrá permanecer fuera de su celda durante 8 horas diarias, acceder a tratamiento psicológico, educación y trabajo, mantener contacto físico con sus familiares, incluida su pareja e hijos menores, restablecer la comunicación regular con su abogado defensor. Cuando se conoció justamente la decisión del juez federal salteño, surgió inmediatamente el comunicado que dio el Ministerio de Seguridad de la República Argentina en nombre de Patricia Bullrich, quien ya vamos a compartir sus posteos en redes sociales. El comunicado oficial de la decisión judicial que debilita la seguridad de los argentinos dice: Rojas fue condenado a prisión perpetua por homicidio doblemente calificado, tentativa de homicidio, contrabando agravado, narcotráfico. Varios de estos delitos fueron cometidos desde el interior del sistema penitenciario. La decisión le otorgaría el beneficio de permanecer fuera de su celda durante 8 horas diarias y recibir visitas, que era lo que contábamos. Posteriormente, postea Patricia Bullrich, utilizando este comunicado del Ministerio de Seguridad, su postura, su posición respecto a la decisión del juez federal salteño. Compartimos justamente lo que decía la ministra de Seguridad en sus redes sociales: podemos desarticular bandas, blindar fronteras y encerrar a unos narcos más peligrosos, pero con un solo juez, sea prodelincuente, se alcanza para tirar todo abajo. A Raúl Rojas, condenado a perpetua por homicidio y narcotráfico, un juez le dio beneficios por fuera del sistema de presos de alto riesgo. Ahora podría salir 8 horas diarias por día de su celda y recibir visitas con contacto físico, que era lo que estábamos contando. Y las víctimas y sus familiares y los que arriesgaron la vida para atraparlo, los argentinos que exigimos vivir seguros, nosotros no miramos para otro lado, vamos a apelar el fallo porque no defendemos delincuentes, defendemos a los argentinos. También sabemos que el fiscal federal Carlos Amat va a hacer una presentación justamente respecto a este fallo. Le preguntábamos al procurador general de la provincia, reiteramos, esta es una instancia federal, pero le preguntábamos al procurador general de la provincia, Pedro García Castiela, su opinión respecto a este capo narco, que recuerdan muchos, porque las imágenes habían sido muy recordadas en el norte de la provincia. Esto es Alvarado y Esquiú. Allí funcionaba una sanduichería muy conocida. Lalo Martínez deja su camioneta, baja junto a sus hijos y sicarios que habían sido contratados por el Colla Rojas le disparan y lo matan en el lugar. Previamente habían intentado matar a otro familiar de Lalo Martínez. Según indican los investigadores, hubo una droga que desapareció, que sería del Colla Rojas, y eso derivó en una venganza narco de estas características. ¿Qué decía el procurador general respecto a este caso? Una resolución que salió en el día de ayer del Tribunal Oral Federal, que le concede una serie de beneficios a este sujeto, al Colla Rojas, que está bajo el régimen de máxima seguridad en el penal de Ezeiza, bajo el régimen de tratamiento para presos de alto perfil, de alto riesgo, que inauguró la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y preocupado verdaderamente porque, más allá de respetar las jurisdicciones, este es un tribunal federal, no es un tribunal provincial, pero sí entiendo que hay cosas que hay que decirlas. ¿Quién es el Colla Roja? El Colla Roja, ¿y por qué está preso? Es el jefe de la banda de los sicarios, que asoló el norte de nuestra provincia durante muchísimo tiempo, regando de crímenes y cadáveres en la región. Colla Rojas, que es pariente, es yerno del Cabezón Díaz, otro sicario, y también vinculado a Cristian Palavecino, otro sicario. Y entiendo yo que una resolución de esta naturaleza, más allá de respetar la función jurisdiccional y el fuero federal, pero declarar la inconstitucionalidad del régimen puede generar un precedente
preocupante para futuros casos. Anteayer estábamos con una condena a 28 años a Cristian Palavecino, que está también dentro de este régimen de presos de alto riesgo en Ezeiza, 28 años de prisión, pero con esta morigeración que se le otorga a Rojas por una declaración de inconstitucionalidad del régimen, podría eventualmente caber el mismo beneficio de otro tipo de presos. Y hay que entender que el tratamiento a los presos no puede ser el mismo de un preso común por un delito común que un preso que esté privado de libertad por crimen organizado. Recordemos que al Colla Rojas se lo tuvo que llevar, primero estuvo detenido en Orán, después se lo trasladó al Chaco y terminó en Ezeiza. ¿Por qué? Porque seguía su organización trabajando bajo sus órdenes aún dentro del penal. Entonces por eso se generó y se gestó este programa para presos de alto perfil o de alto riesgo. Porque la realidad es así, el narcotráfico tiene una pata muy fuerte en los establecimientos carcelarios. Justamente por eso estoy yo al frente también acompañando la unidad fiscal que está en este caso espantoso que estamos llevando adelante, el juicio de la corrupción en el penal de Villa Las Rosas, ¿no? Donde cada día que pasa nos enteramos de algo más aberrante. El día de ayer declaró un investigador que aseveró que uno de los imputados negociaba, no solamente negociaban con droga y con celulares, sino también dosificaba o tenía para materia de negociación a las puntas carcelarias. O sea, dar o quitar puntas carcelarias a determinado interno, sí, a otro no, para que hagan o dejen de hacer tal cosa respecto a otro interno. O sea, un ambiente sobre el que las instituciones también tienen que pisar, poner el pie firme y empezar a atacar también el crimen organizado dentro de los establecimientos carcelarios. Y resoluciones como esta, flaco favor hacen. Al respecto hemos hablado de la situación que se había dado, por ejemplo, en el penal federal de Güemes, con respecto a la venta de drogas, a cómo estaba organizada esa banda que operaba en el lugar, que un dron muestra cómo arrojaban los celulares, cómo arrojaban la droga, pero un video previamente filmado dentro de las celdas mostraba cómo cortaban la droga para distribuirla, venderla en el penal de Güemes. Y lo que decía el procurador recién tiene que ver con el juicio que se lleva adelante, y por estas horas se han conocido los elementos que vendían o de alguna manera negociaban quienes formaban parte de esta compleja red que no solamente era narcotráfico, no solamente era la venta de drogas a los internos, sino también este tipo de armas blancas que formaban parte justamente de la negociación. Presos con personal del servicio penitenciario. Se cumplió en el día de hoy una nueva jornada de este proceso judicial, el desarrollo de la audiencia debate, seguida en contra de la red criminal de funcionarios del servicio penitenciario, integrada por 20 personas entre funcionarios del servicio penitenciario, internos alojados en la unidad carcelaria y familiares, que sigue poniendo en evidencia episodios, hechos de extrema e inusitada gravedad, como citaba el procurador hace instantes nada más. Será también otro largo proceso judicial donde se van conociendo detalles del accionar del crimen organizado, en este caso en el penal de Villa Las Rosas. Ya hay fecha para el segundo juicio por el caso Jimena Salas. Será desde los primeros días del mes de septiembre. Habíamos hablado días atrás, hace algunas semanas atrás, con el abogado defensor de los hermanos Saavedra. Ellos estaban a la espera justamente de esta fecha que iba a imponer la justicia para estos días. Se esperaba para el segundo semestre del año. Y finalmente, desde el 1 de septiembre, los hermanos Saavedra se sentarán en el banquillo de los acusados y la defensa da su posición respecto a este caso que ha conmocionado a la población salteña. Yo diría que es uno de los juicios más importantes y desgraciados de toda la historia criminal de Salta. Son casos que uno desea de todo corazón no se vuelvan a repetir porque conmueven a toda la humanidad, más tratándose de una mujer, madre de niñas que durante toda su vida van a llorar su ausencia. Los investigadores han realizado una investigación desastrosa, desafortunada, sacada de total contexto de la eficacia. Por eso, en este delito complejo, han sido ineficaces.
desde nuestra parte no merece ningún respeto, ninguno. ¿Por qué? Porque no podemos tener respeto a personas que han inventado pruebas, que han plantado pruebas, que tendrán que rendir alguna vez también cuenta de lo que han hecho, el daño que le han hecho en estos 3 años a los hermanos Saavedra, a la familia de los hermanos Saavedra, estos investigadores que tienen a un auxiliar oficial Colque como cabecera. Y bueno, eso se va a debatir con respeto, sin ataque. Lo que yo le estoy diciendo es que todo lo que ellos aportaron como medios probatorios es propio de una irracionalidad, y así lo vamos a demostrar. En Civilización, los piojos dicen que la tierra se está sacando de encima a su peor enemigo. Le hacemos tanto daño a la madre tierra, justo estamos en el mes de la Pachamama. Comenzó 1 de agosto de una manera tan especial con una situación que se ha vivido en la zona sur de la ciudad de Salta. Y en esa jornada comenzó a debatirse la cuestión de quienes arrojaban elementos, empresas que arrojaban elementos en lugares no habilitados, contenedores llenos de diferentes situaciones o residuos, tareas que llevaban adelante, por ejemplo, en obras en construcción. La empresa había dicho que había sido una persecución política porque una de las propietarias de Contemax es justamente una concejal electa de la Libertad Avanza. Ella sostenía que este accionar, que estas denuncias que se habían dado por parte del municipio se trataban pura y exclusivamente de una persecución política. En las últimas horas se conocieron imágenes donde la misma empresa llevaba adelante también esta tarea que había sido denunciada por el municipio, arrojando contenedores en lugares no habilitados. Bueno, ocasionalmente estábamos yendo a realizar un acta de inspección en el barrio 20 de junio, donde se produjo el incendio, y detectamos la presencia de un camión que realizaba maniobra de tránsito imprudente, y los encontramos tirando desechos, residuos peligrosos no permitidos, en un lugar donde no está habilitado a tal efecto. Se elaboraron las actas correspondientes y se puso en conocimiento de lo mismo a la policía y al fiscal penal en turno. Efectivamente, en el momento de estar tirando los residuos peligrosos en un predio no habilitado a tal efecto. Se elaboraron las actas correspondientes y se le puso en conocimiento a la empresa de tal infracción. A partir de ahora entiendo que tendrá derecho a descargo la empresa, como toda persona que tiene derecho a ejercer su defensa, y eventualmente se harán las infracciones correspondientes. Así también nos presentaremos en sede penal para reclamar en caso de la existencia de un delito penal que se persiga el mismo. Es un operativo conjunto que realiza el municipio, en este caso Procuración, Escribanía, Tránsito, Policía Rural, que estuvo recién también acompañándonos en el procedimiento, toda el área de ambiente a través de patrulla ambiental. Y como te digo, vamos a continuar con esto porque de alguna manera hay que terminar. El otro día desesperadamente era el pedido que nos hacían los vecinos de 20 de junio diciendo que por favor se ponga un límite y se termine con esto de los vertidos ilegales, porque genera daño ambiental durante todo el año, pero en ocasiones especiales como agosto, cuando hay vientos sonda, terminan generando semejante daño y además muchos daños materiales y por suerte no daños a víctimas personas. Contaminación ambiental de diferentes características. Lo del río Arenales aquí en Capital es sabido, la situación denunciada desde hace un largo tiempo también. Nos podemos ir hacia el norte de la provincia, el río Colorado, y cómo se vierten los líquidos cloacales de Hipólito Yrigoyen crudos en ese lugar. La situación, por ejemplo, denunciada ya desde hace un tiempo, pero que volvió a ser noticia en las últimas horas, en la frontera, en la zona de Salvador Massa. Diputados provinciales trataron en el día de ayer y aprobaron un proyecto de declaración por la situación que se está viviendo en esa zona del norte provincial. Hemos presentado un proyecto para solicitarle al Ejecutivo que a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales pueda articular y gestionar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación para poder intervenir y resolver una situación crítica y que de mucha gravedad en términos ambientales y sanitarios. Es decir que hay muchos pobladores, muchas familias de la municipalidad de Profesor Salvador Massa que se ven seriamente afectados porque de las localidades vecinas del Estado Plurinacional de Bolivia
de San José de Pocito y de Yacuiba arrojan los desechos cloacales sin ningún tipo de tratamiento. Eso es muy nocivo y perjudicial para la salud y también para el ecosistema, para la biodiversidad, destruyendo la flora, la fauna, porque recordemos que hay muchos pequeños productores que crían su ganado, pero sin embargo todas esas aguas que se encuentran contaminadas y la infiltración también recae sobre la fuente, de forma directa sobre fuentes de aguas subterráneas, y muchos pozos locales se ven seriamente degradados en su calidad y afectando y generando muchas enfermedades, lo que hay que tratar de revertir a través de acuerdos bilaterales entre Bolivia y Argentina, con cooperación internacional, binacional entre los dos estados, para poder llegar a buenos entendimientos. Rumbo a las elecciones del mes de octubre, mañana es un día clave, porque se van a cerrar los acuerdos. Hasta mañana hay plazo, hay tiempo para presentar los acuerdos electorales. Vamos conociendo ya los acuerdos, por ejemplo, de La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires, el acuerdo en Ciudad de Buenos Aires, que ha generado una enorme polémica con los afiliados del espacio que lidera Mauricio Macri, que tendría a Patricia Bullrich, la expresidenta del PRO, liderando la lista en Ciudad de Buenos Aires, pero un tema que dejaremos para que discutan los porteños. Y en Salta también los espacios políticos definiendo cuáles van a ser los acuerdos electorales. Hasta mañana se deberán presentar justamente los mismos, y a partir de esos momentos las alianzas políticas comenzarán el proceso de armado de listas, la renovación que tenemos parcial de diputados y los 3 senadores que se eligen el próximo mes de octubre para representar a la provincia de Salta, con la modalidad que ya habíamos hablado y nos había presentado Abel Cornejo en su primera columna respecto al sistema de votación que tendremos por primera vez en la República Argentina. Mañana se definen las alianzas electorales, las alianzas políticas para las elecciones del mes de octubre. Decía el presidente de la Nación, si no avanzan los vetos, si siguen poniendo palos en la rueda al proyecto económico del gobierno, en el mes de octubre, fortalecidos con las elecciones, van a tener seguramente más diputados, más senadores en un espacio político que recién arranca en la República Argentina, pero que ya tiene nada más y nada menos que un presidente de la Nación. La expectativa está puesta qué va a pasar a partir del mes de diciembre, pero los números dan o no dan para un veto presidencial. Uno de ellos, el que está en discusión, el tema jubilados y la emergencia para personas con discapacidad. Escuchamos a sectores que justamente se expresan sobre esta posibilidad que avance el veto presidencial en el Congreso Nacional. Esto es algo que ha movilizado completamente a la sociedad. Bueno, ayer hubo una convocatoria, 11:30 para ser exactos, de COPDISAL. COPDISAL es una cámara que nuclea, ¿no es cierto?, instituciones que trabajan con discapacidad y que están categorizadas. Pero además de esto, hubo grupos de familias, los transportistas, todo lo que hace el sistema de la discapacidad, porque no es solamente la persona con discapacidad o el centro o el profesional. Esto es un engranaje que tiene que funcionar perfecto para que todos podamos trabajar en beneficio de las personas con discapacidad. Con lo cual, este veto a la ley de emergencia de discapacidad es tremendo. Es tremendo porque no permite actualizar los valores del nomenclador, y eso, digamos, tiene un impacto muy importante en nuestros profesionales, ya sea porque son monotributistas, ya sea porque están en relación de dependencia y porque aparte son cabeza de familia también. Entonces ese engranaje se corta y hace que, el perjuicio es en la persona con discapacidad, porque se disminuyen las terapias, se disminuye hasta la calidad, y en el extremo más complicado en este momento se cierran centros. ¿Cómo cree que van a suceder los próximos meses? ¿Qué ha hablado con sus colegas? Estamos en reuniones permanentes con los colegas, pero además de los colegas, digamos, por los centros, también con gente del Ministerio de Salud Pública, también con gente de la Secretaría de Discapacidad, que son todas cuestiones, digamos, y organismos provinciales. Pero nuestro problema no es provincial. Nuestro problema es nacional. Entonces estamos viendo de qué manera generamos frentes para poder generar soluciones. Porque el no ya, digamos, está
tan fijo, no vamos a hacer actualización del nomenclador, no vamos a autorizar nuevas carpetas de prestaciones de incluir salud, por ejemplo, pero no tenemos soluciones. Si esto es no, ¿qué sería sí? ¿Qué nos queda para hacer a las instituciones y a las familias, ¿no es cierto? Hay chicos que no están teniendo sus terapias, por ejemplo. Eso es uno de los cambios más fuertes, digo, chicos que han tenido que cortar un tratamiento. Es tremendo, porque el corte de tratamiento no estamos hablando que vienen una vez a la semana, estamos hablando de chicos que vienen 2, 3 y a veces todos los días. Chicos que están en escuelas comunes y que no tienen acompañamiento. Es tremendo, porque la inclusión es un proceso y ese proceso tiene que estar acompañado por profesionales, la familia y la escuela. ¿Qué creen que va a pasar en el corto plazo? Es una pregunta complicada porque está lo que yo deseo que pase, lo que deseamos que pase y lo que la realidad nos plantea. Yo lo que sí creo es que tenemos que estar todos unidos y luchar en pos y en beneficio de las personas con discapacidad. Habrá que ver si en el porteo le dan los números en la Cámara de Diputados al presidente de la Nación. Todo parece indicar que lo que se aprobó hace instantes nada más va por el mismo camino una vez más. El financiamiento universitario fue tema de discusión el primero en una larga sesión que se espera. De hecho, la situación del Garrahan se espera también que tenga tratamiento en la jornada del día de hoy, pero hace instantes nada más los diputados aprobaron lo que tiene que ver con una extensión del financiamiento universitario. La discusión está puesta básicamente de dónde salen los recursos. La oposición dice, hace 2 años que no tenemos tratamiento de presupuesto. ¿Cómo vamos a discutir un tema que no tiene la ley base en el Congreso Nacional? Así se aprobaba lo que seguramente será vetado por el presidente de la Nación. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Educación y de Presupuesto y de Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente contenido en la orden del día 924. Sírvanse, por favor, diputados, identificarse y marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 158 votos afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones. Resulta afirmativo. Se pasa al tratamiento en particular. Abel Cornejo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un gusto, como siempre. La ancha avenida del medio que nos separa. Ojalá que no. Bueno, a ver, parecía una obviedad, pero cuando nos dijeron, ¿de qué vamos a hablar con Abel Cornejo? Hoy me preguntaban, che, ¿qué es un veto presidencial? Y a veces uno da por sobreentendido algunas definiciones, algunos temas que son noticia permanentemente, pero ¿qué es el veto presidencial? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del veto? ¿Y cuáles son las opciones que tiene desde un presidente hasta el Congreso Nacional? Yo inmediatamente te contesto, pero previamente a eso yo quiero mostrar este librito. Este librito que yo lo repartiría desde los primeros grados de la escuela porque es de fácil aprendizaje, que es la Constitución de la Nación Argentina, sí, ¿no? Por ahí se oyen interpretaciones un poco disparatadas, entre otras cosas que se puede judicializar un veto, ¿no? Sí, sí. Que eso, bueno, ni se puede judicializar el veto, ni se puede judicializar lo que apruebe el Congreso de la Nación respecto del rechazo de ese veto. Claro. ¿Por qué? Porque son las atribuciones propias que tienen los poderes del Estado y que en otra columna ya hablamos sobre que hay que evitar el gobierno de los jueces. Los jueces están para juzgar hechos del pasado, sí, no para inmiscuirse en cuestiones, por supuesto que sí, en casos puntuales de inconstitucionalidad de las leyes, que no sería este caso, donde la Constitución prevé, con una palabra, utiliza la palabra veto y utiliza la palabra observaciones. ¿Y cuál sería la diferencia en este punto? Cuando se aprueba una ley, recién veíamos al presidente de la Cámara de Diputados que da por aprobado, después que de hecho, se aprueba en el Senado. Y en estos momentos se están sesionando, o sea, que las imágenes que nos acompañan es el vivo de la sesión de diputados. Exactamente. Bueno, entonces ahí se aprueba, supongamos el proceso normal, se aprueba en diputados, pasa al Senado, aprueba el Senado, sí, y hay dos formas que esa ley quede oficialmente aprobada o sancionada, que es el término técnico. Una tácitamente, sí, para lo cual hay un periodo de tiempo establecido por la Constitución, breve,
Y la otra es que el presidente expresamente promulgue la ley. De las dos maneras tiene que estar publicada en el boletín oficial. Bien. Esa es la forma normal de sanción o promulgación de una ley. Cuando está en el boletín oficial, es Ya ley. está, Ya es ley. Es ley. Ahora, cuando aprueban las cámaras legislativas y elevan al Poder Ejecutivo, hay que recomendar la lectura y además recordar, como dice la Constitución, el presidente tiene dos caminos. Tiene la facultad de reglamentar sin alterar el espíritu de la ley, dice la Constitución, para darle mayor operatividad. Siempre se busca que los artículos de la propia ley sean operativos. Esto quiere, para no entrar en tecnicismos, es que tenga rápida aplicación sin interpretaciones que puedan dar lugar a confusión. Ya ahí empieza a perder operatividad la ley. Okay. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, el presidente puede observar parcial o totalmente. Después que observa el presidente parcial o totalmente, sí, es lo que se llama el veto presidencial. Cuando hay una observación total de esa ley, es cuando el presidente veta y entonces tiene que volver a la Cámara de Origen, que es donde se inició el tratamiento de la ley, en este caso la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, para insistir, tiene que tener, al igual que el Senado, las 2/3 partes de los miembros que integran el quórum de la Cámara. Bien, ¿eso es lo que se llaman mayoría agravada? Eso es lo que se llama mayoría agravada, que la reforma de 1994 puso, por ejemplo, para el acuerdo de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un caso, ¿no? Privatizaciones ahora, también. ¿Privatizaciones también? También. También. Ahora, cuando se logran esos 2/3 partes, la Constitución, no yo, dice la Constitución, dice es ley. Si el Congreso insiste a través de sus dos cámaras con las 2/3 partes, se convierte en ley. Y el presidente debe promulgar. Ahí te hago la pregunta que a mí me generó... No puede judicializar, puede esa era la promulgar. pregunta. Esa era la pregunta, porque él anuncia, voy a vetar la ley y caso contrario voy a ir a la Corte de Justicia. Bueno, ahí habría un incumplimiento de la Constitución. Porque la Constitución le dice al presidente que promulgue. Vos imaginate, José, lo que sería si en desconocimiento, ya no digamos lo que dice el Congreso, lo que dice la Constitución Nacional, reitero, si cuando se aprueba una ley, en vez de promulgar, dice no, yo voy a ir ante el juzgado contencioso administrativo, que en este caso de la capital federal, el que tiene que encargarse de estas cosas, y en vez de promulgarla, judicializó a ver qué dice un juez. Con lo cual el Congreso podía hacer lo mismo y entraríamos a una suerte de parálisis legislativa y particularmente en dos temas que en lo personal yo creo que son de no solamente una cuestión de sensibilidad y humanitaria, sino de dos de los sectores absolutamente más vulnerables de la sociedad. Yo lo digo eso siempre a título personal cuando opino esta cosa, para algo soy columnista aquí, sí, que gentilmente ustedes me han invitado. Yo creo que no hay tal alteración ni del déficit ni del presupuesto, sino que, bueno, los jubilados ni las personas con capacidad diferente pueden ser carne de cañón de ningún ajuste. No se está pretendiendo revertir una tendencia económica positiva, ni inmiscuirse en la organización financiera que pueda repercutir en los mercados. Los números son... el otro día, que yo creo que uno de los periodistas más solventes que hay en la Argentina en este momento, que es Carlos Pañi, sí, mostraba varios cuadros donde estaba el impacto presupuestario y en realidad oficialismo y oposición llegan a las mismas conclusiones con la diferencia de menos de un punto en el presupuesto, que como bien dijiste hace rato, por segundo año consecutivo estamos sin presupuesto. Sin presupuesto. Bueno, entonces ahí el tema está que pasa a ser una cuestión política preelectoral, algo que la sociedad en su conjunto demanda. Yo no creo que nadie en su sano juicio pueda estar en contra de un aumento mínimo, ni para los jubilados ni para las personas con capacidades diferentes. El riesgo de que
esta judicialización permanente de la política. Te lo pregunté los otros días, pero aquí es muy concreto. Hay un veto, ahora vendrá el de financiamiento universitario. Esto seguirá 2 o 3 semanas cuando llegue al Ejecutivo. ¿Podemos estar así? Esto también va a ser una cuestión de veto versus aprobación versus judicialización. ¿Ves un panorama todo un año hasta octubre por lo menos de estas características? Bueno, yo creo que ahí está la responsabilidad del Poder Judicial también, ¿no? Porque cuando llega lo que se llaman actos institucionales, rápidamente para que la audiencia sepa de qué estoy hablando, la designación de un ministro del Poder Ejecutivo Nacional. Sí. No se puede presentar un amparo en contra de la designación ni de la renuncia de un ministro, no se puede. ¿Por qué? Porque es un acto institucional. Si la Constitución dice, el Congreso, con las 2/3 partes de ambas cámaras, insiste, y la Constitución dice es ley, en esos términos, y el presidente debe promulgar, ningún juez de la Nación puede arrogarse la facultad de estar por encima de la Constitución. Yo creo que ese día, cuando entendamos que esto es como una especie de credo laico, ¿no? Sí. El día que dejemos de interpretar tantas cosas y cumplamos la Constitución como corresponde, este país va a cambiar definitivamente para bien. A ver, gracias como siempre por acompañarnos. Mira, vamos a presentar ahora parte de lo que Hugo Alconadamón hizo un informe en estas horas presentando fotos y videos de lo que es el caso Libra. Sí. Otro tema que es un tema político-judicial muy fuerte estas horas, ¿no? Y tengo mis dudas respecto a una comisión que se conformó justamente en la Cámara de Diputados. La famosa frase, si querés que algo no avance, conformó una comisión. Y vamos a decir también, ahí tiene que funcionar todos los mecanismos que tiene la justicia a su alcance, porque de vez en cuando hay que hacer ese recuerdo. Sí puede interiorizarse e informarse cualquiera de las cámaras, pero la Constitución prohíbe que se formen comisiones especiales de investigación, porque para eso está el Poder Judicial, ¿no? Después nos pasás la Constitución para que la leamos, veamos el informe de la Nación sobre el tema. Y un día aparecieron las pruebas. Los datos que muestran cómo Hayden Davis, el empresario protagonista del escándalo Libra, recorrió la Argentina de la mano de otros empresarios lobbyistas en las semanas previas al lanzamiento de este criptoactivo mientras que se estaba gestando. Acá están las fotos y si hay fotos, hay video. El 14 de febrero de este año, el presidente Javier Milei lanzó un posteo en el cual anunciaba el lanzamiento de un proyecto Libra. Detrás de ese proyecto, uno de los nombres es el del empresario estadounidense Hayden Mark Davis, que estuvo dando vueltas por la Argentina con la idea de lanzar un banco de criptomonedas. Hayden Davis recorrió la Argentina con una pequeña comitiva que incluía a un empresario estadounidense llamado Glenn Heard, que él lo presentaba como su tío. A él se sumaba a su vez un egipcio, Ahmed Faisal, y además a una suerte como de asistente, colaborador, traductor del propio Davis, un español llamado Arturo Osete Herraiz. Ellos, junto con otros argentinos que aparecen en estas imágenes, que son los hermanos Aranda, se subieron al avión y dieron vueltas por el país. El recorrido comenzó en la ciudad de Buenos Aires. Llegaron el 13 de noviembre, se instalaron en Casa Lucía. Primero fueron a Neuquén, Vaca Muerta. Ese mismo día, 14 de noviembre, siguieron camino para Ushuaia, Tierra del Fuego, donde estuvieron un par de días. Pero ya el 16 se fueron para Salta, siempre centrados en un par de ejes, el banco de criptomonedas, pero además también cuestiones de energía, minería, litio. En un vuelo que pagaron ellos, en teoría decía Davis que con criptomonedas, y gastaron $400.000, es el cálculo, en todo el recorrido. A lo largo de la recorrida pidieron y obtuvieron reuniones con empresarios locales, funcionarios locales, con los cuales podían eventualmente dialogar sobre inversiones, proyectos posibles, donde ellos pedían asociaciones. La gira terminó relativamente rápido. El 20 de noviembre ya estaban otra vez en Buenos Aires, donde empezaron a elaborar una suerte de acuerdo de colaboración, cooperación entre Hayden Davis, Sergio Morales, Mauricio Novelli, una situación en la cual integraban al Estado argentino en un proyecto de criptomonedas. 21 de noviembre, Hayden Davis entra a la Casa Rosada, autorizado por Karina Milei, con
Mauricio Novelli. No sabemos qué pasó dentro de la Casa Rosada. Lo que sí podemos decir es que todo terminó esa noche en el Four Seasons con una celebración, con champán en la cual celebraban que, según le contaron a un empresario local, que Milei le firmó todo. Y también en un charter privado acaba de arribar a los estudios del 11 TV, Leonardo de Stefano. Pero ¿cómo le va, Hola, señor Leo. Corbacho? ¿Qué dice? Sí, ¿Cómo está estacionado acá en la calle España. Perfecto. Sí. ¿En la playa de enfrente? Claro, metimos a la playa ahí. Exacto. ¿Cómo ¿Cómo le va? estamos, Leo? Tanto tiempo Bien, que bien, no venía bien. por el canal a la Sí, noche. sí, acá estoy de visita de vuelta. Bueno, el que se va sin que lo echen, aquí estoy. Correcto, bienvenido. Muchas gracias. Un placer muchas tenerte gracias. con nosotros. Bueno, yo le traigo buenas noticias. Me parece No mucho champán, no mucho glamour, pero sí noticias del deporte local. A ver. En este caso hay un equipo que se consagró campeón del torneo de softball aquí en la provincia y entre sus jugadores hay una niña de 11 años. Esa es la grata noticia porque, bueno, se está fogueando dentro de un equipo que generalmente está nutrido de jugadores más grandes, Claro. ¿no? Bueno, estamos hablando de el equipo de Cachorros Blanco que ganó la Liga Salteña de Softball y esta jugadora de solo 11 años se llama Sol Miranda, fue parte clave del título. Este torneo se jugó con jugadoras desde los 15 hasta los 57 años. Esta niña, Sol, jugó de segunda base y se ganó el respeto de todas las jugadoras. No solo es la más chiquita del equipo, sino que fue fundamental en cada partido. Cachorros Blanco arrasó en semifinales, se impuso en la final al mejor de 3 y levantó la Copa de Oro con un equipo que demostró que realmente pasó por encima a todos sus rivales. Así que felicitaciones a Sol. 11 años y ya levantó el trofeo de campeona en esta disciplina que es el softball en nuestra provincia. Bueno, y otro de los deportes que es considerado uno de los más antiguos del mundo, junto con el atletismo, es la lucha. Claro. Bueno, en sus diferentes versiones, ¿no? Claro, está la libre y la greco-romana. Greco-romana, claro. Y en Salta se disputó un torneo porque estamos ya en la etapa final previa a los Juegos Evita, a los Juegos Nacionales. Y esta fue la final provincial de lucha que ya clasificó a los chicos que van a representar a Salta en los Juegos Nacionales de Evita en Mar del Plata. Son 8 los integrantes que van a viajar, 4 varones, 4 niñas. La final se llevó a cabo con 18 competidores que superaron las distintas etapas, la municipal, la zonal, y vinieron chicos de Aguaray, de Tartagal y de Salta Capital. 8 entonces son los que van a viajar a Mar del Plata con el orgullo de representar a la provincia de Salta. ¿Vos que te gustan este tipo de deportes? Sí, es muy interesante. Porque lo practicabas. Digo, más que fuerza, o sea, fuerza y mucha técnica requieren, ¿no? Claro. Deporte de estas características, de contacto físico. Es mucho contacto y sí, generalmente yo que practiqué judo y fui campeón en el año 1900, no le voy a decir. Y pico. Claro, exactamente. Se utiliza mucho la fuerza del otro, de tu contrincante. Ah, mira. Tratás de buscar su fuerza para... es muy parecida a la lucha porque tenés que llevarlo al suelo, ¿no? Claro. Tratar de arrojarlo. Y en el caso de la lucha, que los hombros del rival estén contra la lona, ¿no? Así que está bueno para presenciar el deporte. Y bueno, ahí están los chicos que van a viajar a Mar del Plata representando a Salta. Hola, me llamo Brisa Romero, vengo de Tartagal, tengo 14 años y este es mi tercer año en los Evita. ¿Se siente ser campeona de vuelta? Nada, se siente muy feliz, convivir con nuevos chicos y todo eso. Hola, me llamo Guadalupe Díaz, soy de Aguaray. Es la primera vez, venimos entrenando hace 2 semanas, hace un mes. Hola, mi nombre es Nicole Vizgarra, vengo de Aguaray, tengo 14 años, igual que mi compañera, y venimos, nos dieron una oportunidad para viajar, venir a competir y nos fue re bien. Mi nombre es Mateo Adriel Frías Aguirre, tengo 13 años, en barrio San Benito, provincia de Salta. Voy compitiendo como 4 años ya, creo. Uno he perdido, el otro he ganado. A los 12 años creo que gané ya. Y estoy muy feliz con esta ganada porque es la última vez que voy a competir, pues. Hola, me llamo Tiziano Cruz, tengo 15 años, es mi último año en Lo Evita, pero lo estoy aprovechando. Ya pasa Mar del Plata, gané una lucha y el otro no se presentó el chico y me hicieron ya pasar.
ahora te vas a Mar del Plata representando a Salta. ¿Qué significa eso? Sí, eso significa mucho para mí porque, o sea, yo ya quería viajar, quería aprender más cosas, quería sentirme bien. Mirá la alegría de los chicos, ¿no? Orgullosos de haber ganado y representar a la provincia. Y además a los que llegan del interior. Claro. En algunos casos vienen a conocer Salta Sí, capital, sí, muchos no conocen la ciudad. Hemos contado estas historias y Leo, que ha compartido tanto de los Juegos Evita, hay historias realmente extraordinarias para la verdad que de sí. estos deportistas. Y de aquí hasta fin de mes se van a ir dando las finales en distintas disciplinas deportivas. Así que ya los primeros días de septiembre vamos a tener la delegación completa. Perfecto. Para que no digas que cada vez que venís a la noche al servicio informativo te vas a cualquier hora. Es verdad, sí. ¿Qué hora vamos es? a establecer el primer corte. Ah, bueno. ¿Te parece bien? Mira. Estamos más o menos acorde. 200 años de la independencia del Estado plurinacional de Bolivia, nuestros hermanos bolivianos. Tenemos como sociedad salteña una enorme influencia desde lo cultural, desde familiar. Todo el mundo tiene algún contacto, algún familiar, algún ser querido que tiene justamente sangre o son oriundos de la hermana República de Bolivia, y nuestro cabildo saluda al pueblo boliviano en estos 200 años de su independencia con los colores justamente de la bandera del pueblo boliviano. Que fue uno de los tantos homenajes que hubo ya desde ayer, hoy, y van a continuar estos días celebrando estos 200 años. Esta mañana estuvieron en la primera edición mostrando parte de los actos. Claro, en el Parque San Martín hubo una fiesta, sí. Con ellos, con estas imágenes y con su música nos vamos al corte. Cuando regresemos, más información en la pantalla del 11. Faltas de amor que reprocharme. Todo esto por 13.000 pesos. Contratá el seguro de salud San Francisco y cuídate como mereces. Médico virtual 24 horas, 50% de descuento en medicamentos, reintegro de estudios anuales. Es fácil, pagás poco, recibís mucho. Contactanos.